José, Pablo, para mí es un deleite tenerlos en Rock con Madre, que Rock con Madre pues justamente impulsamos proyectos en los que creemos que nos gustan y también que tienen como todo como para tener una trayectoria llena de éxitos, ¿no? Ahorita ustedes están de estreno con esta canción que se llama Brotarás. Y bueno, acá en Rock con Madre queremos hablar de esto, pero también de su catálogo en sí. Así que ya teniendo esto en mente, quiero darles una breve presentación a la gente que nos está escuchando por ahí en sus casitas. Pues Los Desaparecidos, que es un dúo chileno formado por Pablo y José Ferrera, hermanos, presentan Brotarás, que como dije es una canción que recién lanzaron y que habla acerca del ciclo de la vida y el regreso a lo esencial. Esta canción cuenta con la colaboración de Vicente Jauregui y un video grabado en el bosque de Chapultepec. Y además pues están tejiendo todo un viaje sonoro para este 2025 para podernos entregar un álbum. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, chicos, y para quienes se van sumando a esta travesía, yo quiero preguntarles quiénes son los desaparecidos. Yo ya di una breve presentación. ¿Y qué los trajo a este punto de su camino artístico? Bueno, los dos que aparecemos aquí en pantalla en este momento, mi hermano en Chile y yo acá en Ciudad de México aún, eh, trabajando, bueno, precisamente esto que tú bien has presentado y todas esas palabras que agradezco, que finalmente son el trabajo formal o el trabajo que nos motiva a hacer esta música, en el fondo, a hacer estas canciones, a hacer estos videos, en fin. Entonces, creo que eso somos los desaparecidos, somos las ganas de decir cosas que creemos que no están de moda, que pocos dicen y que son relativamente urgentes de decir, creo yo. Y eso es un poco lo que nos mueve y nos motiva a hacer este proyecto. Totalmente, me encanta cómo lo defines. Y justamente hablando de Brotarás, en general hablamos de que el catálogo tiene una conexión con la naturaleza, lo físico, pero también con lo espiritual, de tener los pies en la tierra, pero viendo un poco al universo, al cielo, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ustedes hablar de precisamente imágenes tan viscerales, tan vívidas? Y elementales, ¿no? ¿Qué función tienen para su arte hablar de justamente estas narrativas? Son primordiales, creo yo, o sea, son la base de lo que estamos diciendo, la motivación principal, digamos, de existencia de la música que habla de ellas. Finalmente, esos seres con los que convivimos como animales, plantas, en fin, montañas, lagos. Requieren de no solo la voz que tienen en la naturaleza, que cada vez es más silenciosa porque el ruido de la ciudad no nos deja escucharla, o la atención en un aparatito digital en nuestra mano nos quita la atención de esa maravillosa cordillera o lago o volcán en fin, o bosque en el cual vivamos, porque probablemente es muy triste, pero ocurre que como seres humanos, cuando vivimos en un lugar muy lindo, solemos terminar acostumbrados a ese lugar y no disfrutar efectivamente dónde estamos y la gracia que tiene a lo mejor vivir apartado de una ciudad y cercano a la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, creo que hablamos de eso principalmente, hablamos de que están aquí, de que están presentes con nosotros, que merecen exactamente el mismo respeto que podríamos sentir por las personas que amamos y que además deberíamos de empezar a sentirlo por las que no amamos también, porque respetarnos significa muchísimas más cosas, significa avanzar, significa sinergia, significa moverse hacia algún lado como sociedad, como humanidad, como, no sé, como seres humanos, que yo creo que ya a esta altura deberíamos un poco empezar a llamarnos así y atendernos entre todos y hacernos responsables entre todos de lo que cada uno hace, cómo lo hace, qué es lo que siente, qué es lo que piensa y qué está haciendo mal y qué puede hacer mejor también. Ese es un análisis que cada uno tiene que realizar. Y bueno, por ahí eso es inspiración primordial de lo que son las canciones. Me encanta porque hablas desde esta posición de que si yo hago el bien, si yo hago comunidad, si yo
tengo este respeto por la naturaleza, también lo tengo por el otro, ¿no? Por la otredad. Y creo que eso es fundamental no solamente en la música, en lo artístico, sino también en la vida cotidiana, como bien mencionas. Entonces, creo que ahí se nota la esencia de los desaparecidos, que eso llevan como estandarte, ¿no? Como en el alma. Entonces, bueno, hablando justamente de Brotarás, que es su último sencillo, su última canción, ¿ustedes qué piensan que aportó precisamente Vicente Jauregui? Que bueno, es de San Pascualito Rey, que ahorita también ya se va a disolver, ¿no? Sí, Pero, así o más sea, es qué una lástima. oportunidad bastante interesante, ¿no? Esta unión que se dio, la conexión que se dio, que creo que fue algo muy, muy sincero, ¿no? Fue algo como, yo sentí la colaboración muy, muy del alma. Entonces, si me puedan contar cómo se dio. Mira, la conexión con Vicente, bueno, la tenemos hace más de 10 años en realidad. Nosotros hemos sido amigos de él hace muchísimo tiempo, hemos compartido mucho escenario. Él es un músico bien itinerante, por lo tanto siempre está con otros músicos trabajando. Y entre uno de esos shows nos topamos y lo conocimos hace ya un buen tiempo atrás. Y la verdad que con Vicente siempre tuvimos una conexión muy cercana, así como con otros compositores y artistas mexicanos como Capo y varios otros más que siempre han cruzado y estado en nuestro camino. Con Capo también tuvimos por ahí un complemento musical hace un tiempo atrás en otro proyecto. Y con Vicente siempre fue el placer de poder trabajar con él porque de primero lo encontramos un tremendo guitarrista, una tremenda persona. Y él aporta una sonoridad extremadamente ecléctica a lo que hace la música en la que él participa. Y creo que el toque de Vicente fue súper necesario para lo que nosotros queríamos comunicar. Y creo que por eso fue una pieza clave que vino a cerrar la canción con lo que nosotros queríamos comunicar. Y él pudo aportar su gran grano de arena al final de esa canción. Así que es un verdadero placer poder tenerlo trabajando con nosotros. Un gran ser humano, por sobre todas las cosas, que para nosotros eso es primordial. Y la verdad que ha sido un verdadero agrado poder trabajar con él. Sí, sin duda. Tal como dice Pablo, el Vicente ya es un amigo en un escenario y que con todas las venidas que tuvimos con el proyecto anterior se fue afianzando porque hicimos varias giras juntos, en fin, recorrimos carreteras mexicanas, bares pequeños, festivales grandes, todo muy divertido, muy divertido. Entonces hay una historia, como tú dices, real, y esa historia real se grafica en lo lindo del aporte de él en la canción, que como por ahí un periodista lo dijo y me pareció súper inteligente, es como que le puso el New Wave a lo folk, porque esta canción, si bien todo lo que presentamos tiene ese mix, esta canción en particular se cargaba mucho más hacia lo folk por la rítmica que tiene, que es bastante más folk. Y Vicente la saca de eso y la lleva hacia otro lado con su guitarra. Entonces a mí me parece que su aporte fue muy lindo y fue muy necesario, fue como debía ser, así que estamos muy agradecidos. Y muy, muy, no solamente lo técnico, sino también lo espiritual, ¿no? Que siento que con eso ustedes conectan 100%. Sin Y duda. justamente es eso, ¿no? Que a lo largo de estos años que han convivido, algo está creciendo y se sigue abriendo, como dice la Ujú. canción. Sí, tal cual. Muchas gracias. Oigan, chicos, sé que grabaron esta canción en el video en el bosque de Chapultepec. En el comunicado bien teníamos que justamente es un espacio que dialoga muy bien con la canción, pero en sus propias palabras, ¿cómo fue conectar precisamente con México y llevar esta canción así, ¿no? Al bosque de Chapultepec. Mira, la verdad que con México siempre hemos tenido una conexión súper especial. Bueno, ahí ves, mi hermano está viviendo en México en este minuto. Y nosotros estuvimos desde el 2009 hasta la fecha, hemos viajado en varias oportunidades y la verdad que siempre hemos tenido una conexión demasiado cercana con su gente y también con su cultura. O sea, para mí, por lo menos en particular, la cultura mexicana es una enseñanza de vida, de respeto a todo lo ancestral, que es justamente lo que nosotros comunicamos y tratamos de traspasar a futuras generaciones, lo importante que es la cultura. Y creo que en reflejo de eso, el bosque de Chapultepec era absolutamente una guía perfecta para poder explicar lo que nosotros queríamos decir. El bosque está lleno de vida, lleno de historia, lleno de cultura, y creo que de poder grabar escenas en una de las esculturas de Diego Rivera, por ejemplo, o estar cercano a representaciones mayas o culturales de todo lo que es la ancestralidad mexicana, creo que era exactamente lo que buscábamos y queríamos rescatar en esta canción.
Por lo tanto, creo que llevarlo al bosque fue una reinterpretación perfecta de lo que era la canción. Sí, creo que el hecho de involucrar al dios el dios de la naturaleza, ¿no? Del agua, a Tlaloc, a todo lo que tiene que ver con brotar, con precisamente el inicio del ciclo de la vida, que tiene que ver con lo que habla esta canción, ¿no? Que desde una semilla, que es ese elemento pequeño que contiene toda la información de lo que existe, porque no es ni siquiera humano, es una semilla, la semilla puede ser un árbol, puede ser un río, puede ser, no sé, una semilla, la semilla es como el elemento más mágico, creo yo, que existe en este plano, ¿no? De estar vivos juntos, con distintas entidades que viven. Entonces la canción, claro, rescata eso y el parque le pone todo esto desde el agua, desde el ritual del agua, desde los bosques preciosos que hay ahí mismo, en fin. Y desde este pequeño rito que vamos haciendo los tres de volver a conectarnos con la tierra, básicamente. Incluso lo místico, ¿no? Que puede llegar a ser algo que vemos cotidianamente como un árbol, el simbolismo que carga, las historias también que hay en el bosque, como todo, ¿no? En México es un lugar emblemático que todas las generaciones hemos pasado por ahí. Entonces imagínate también esa carga histórica. Yo creo que está muy padre, no solamente lo que mencionan, ¿no? Qué Lo bonito que lo emocional. dices tú como mexicana, porque para uno siendo chileno, esto es solo una reinterpretación muy respetuosa, digamos, de ir a los espacios y presentarlos, porque tal como dice Pablo, estamos trabajando un poco más firmemente este año la salida del disco desde acá, conectados ambos, él está en Chile, yo estoy acá, pero nos estamos conectando, va a regresar, espero, muy pronto, en octubre, ojalá tengamos ese placer de volver a hacer una gira que ya se está armando. En fin, entonces eh, es muy bonito escuchar desde palabras de una mexicana que efectivamente se conecta con lo que estamos entregando. Así que muchas gracias. A ustedes es solo la verdad, ¿no? Como mexicanos, eso también es un lugar que está en el imaginario colectivo. Claro. Chicos, también estaba viendo en el comunicado acerca de la tribu del sol, que no estoy muy segura si así llaman a su comunidad o si más bien es Sí, como el nombre del álbum. Me no, gustaría ha que... habido como que, exactamente, como que esa es la idea que un poco ha nacido de conversar con algunos chicos que se acercan y qué sé yo, y que tiene que ver con este concepto de seguir al sol en el fondo, de seguir hacia la iluminación de las cosas que nos rodean o de los conceptos que nos rodean, respetando todas las religiones, las miradas, las posturas, porque vuelvo a repetir, creo que eso es lo que nos hace humanos, el poder convivir, capacidad de pensar distinto. Eso no tendría por qué ser acto de guerra con el otro. Eso me parece seguir la historia más básica humana y el guión más básico y más aburrido que pueda existir por siglos y siglos igualmente. Entonces yo creo que ya es tiempo de, hoy que podemos darnos el lujo de pensar y estar aquí conversando en un lugar ficticio también, creado por nosotros, esto digital, ¿no? De que cuántas personas realmente escucharán todo esto y conectan precisamente con lo que estamos hablando, ¿no? Creo que es urgente, que es el momento, y por eso también todo lo que entregamos musicalmente. Y por eso el tribu, ¿no? Porque también creo que de la mano vamos entendiéndonos, porque también la música es eso, también una forma de pensar, una forma de habitar Ajá, el mundo. Entonces, bueno, es un muy buen nombre, un muy buen concepto y que gracias. esperemos, Bienvenida a la tribu. Sí, gracias. Claro que sí, Ya soy bienvenida. parte, ya soy parte. Yo me uno con todo gusto. Eso. Oigan chicos, ahora revisitando el catálogo que tienen, ¿no? Ya nos explicaron un poquito acerca de este disco, que seguramente lo van a sacar en 2025, que va a haber una gira también muy probablemente, Brotarás, el valor del artista Vicente, pero ahora me gustaría irnos un poquito más atrás con Rumbo al Mar, que es una Ujú. canción que nos confronta con la finitud de la vida y también es una forma muy metafórica, ¿no? Yo quiero ponerme reflexiva en este bloquecito Por que favor. estamos inaugurando. Entonces, ¿qué hay para ustedes después de este mar? ¿No? Porque es un rumbo al mar, ¿no? Su canción es justamente eso, transitarlo. Pero, ¿qué hay después de ese mar, de ese río? ¿Y cómo la música creen que resuena entre la finitud y la eternidad? Ay, qué linda pregunta, Lucía.
Mira, yo siento que el mar seguimos siendo todos, seguimos encontrándonos al final, como dice la canción, y nos vamos de la mano, porque probablemente de nuevo, desde el que piensa igual o el que no piensa igual, se va de la mano y se encuentran y nos encontramos en ese mar. Y ese mar, bueno, y lo que venga después de ese mar y cómo la música conecta con ese mar, a mí me parece mágico, me parece una herramienta que agradezco cotidianamente el poder observar, porque creo que todos la tenemos, no me parece que la música sea ajena a nadie, pero el hacer música es algo como que te conecta con precisamente ese mar constantemente, y estás recibiendo esa información constantemente que pasa por tu realidad, que pasa por tu espacio, que convives, ¿no?, con otros seres. Y se transforma en música porque a través de una especie como de colador en tu mente o algo pasa que vuelve a salir transformada en algo. Entonces creo que luego de ese mar sigue existiendo música siempre, y siempre va a existir música. Y aparte remontándonos a los sonidos de la naturaleza, que de ahí viene la música, que la música es un lenguaje en sí mismo, ¿no? Y que quién sabe cómo con la inteligencia artificial se vaya desarrollando ya todo, ¿no? Pero finalmente todo es con el mismo propósito, comunicar y conectar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, justo todas estas canciones yo creo que todas las unen esa necesidad de conectar de ustedes los desaparecidos con la gente. Entonces me gustaría ahora hablar de esta canción que es Que vuelva el sol, que de nuevo vamos a esta referencia a lo natural. Es una rola que habla también de la transformación, del cambio y de aceptar, ¿no? De alguna manera. Sí. Me gustaría como retomar alguna frase, alguna parte de la canción que dice: no hace falta ser astrales ni manuales para descubrir que lo dual define el existir. Como un péndulo sin fin. Entonces así termina, ¿no?, esta parte de la canción. ¿Cuál creen ustedes que es la dualidad de los desaparecidos? Bueno, aquí la estás viendo, ¿no? Somos dos. A pesar de ser hermanos, somos muy distintos, pero muy iguales. Y un poco hemos querido representar esa dualidad en todo lo que estamos presentando, incluso estéticamente en la banda, y también en lo lírico, ¿no? Esto de tener como la sensibilidad o la sensación, más bien, no sé si es la sensibilidad, la sensación, de que efectivamente todo se rige por pares, se rige por dualidades, por arriba y abajo, por izquierda y derecha, en fin. Y nombrarlo desde la perspectiva de que era algo que también todos los pueblos originarios, por decirlo de algún modo, tenían muy claro desde el principio. Ellos veneraban esa dualidad y la graficaban incluso en todos sus preceptos, en todas sus maneras de ver la cosmovisión, de ver el universo que los rodeaba, ¿no? Entonces, bueno, un poco de ahí viene toda también nuestra temática, ¿no? Como de querer rescatar esa ancestralidad, esa cosmovisión transversal de Latinoamérica, porque de nuevo es muy divertido tener el placer de conocer puntos importantes de Latinoamérica, y cuando digo conocer es también adentrarse un poco en sus culturas y no quedarse como en lo turístico, porque eso en realidad no tiene mucho sentido. Y en México en particular se hizo esta como vasija de información en la cabeza de nosotros, que fue conectando con Perú también en particular, con quien tuvimos mucho paseo en algún momento con la banda anterior. Y te das cuenta de que Chile y, en fin, y Latinoamérica completa conecta con esta mirada ancestral, esta mirada de las primeras personas que estuvieron en estas tierras antes, ¿no? y que tenían un respeto transversal por esta dualidad. Era parte de su existir, en el fondo, convivir con esa dualidad, y algo que a veces se nos hace muy difícil en el día de hoy, respetar y convivir incluso, porque pensamos que la tendencia Y o Z es la buena y la que hay que imponerle al resto, o en fin. Entonces, al final la dualidad es un punto de vista diferente al tuyo. Eso es tener una dualidad, tener dos opiniones o dos visiones distintas. Y yo creo que, bueno, en el caso de nosotros eso ocurre constantemente. Tenemos visiones distintas de cómo vivir la vida, de cómo enfrentar la vida.
y obviamente eso le pasa a todo el mundo, hoy más que nunca a nivel político eso, la dualidad hoy día parece no dualidad, sino que un solo discurso que todo el mundo debería respetar y no es así, siempre van a haber opiniones dispares, opiniones distintas, otro punto de vista, otra mirada, y ese es el respeto, ¿cierto? De ahí nace el respeto. Puedo no estar de acuerdo, pero te respeto. Finalmente. Y a Muchas veces veces, sí, lo te que habla escucho. mucho la canción es que a veces te toca estar arriba y a veces te toca estar abajo, pero el Exacto. estar abajo no significa estar mal, significa que estás en otra opinión, estás en otro parámetro de visión. Eso es todo. Estás en etapa de semilla, tienes que volver a nacer. Sí, es un ciclo todo, la vida es un ciclo. Y creo que la clave de ese respeto es, ok, yo no pienso igual a ti, te respeto, ok, yo tampoco te respeto, bueno, pero ¿qué carajo hacemos? Esa es la pregunta clave, ¿qué carajo hacemos? ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo? De buscar algo que nos beneficie a ambos, porque finalmente aquí tenemos que de algún modo irnos 50-50 en todo. ¿Somos capaces de eso o no somos capaces de eso? Y ahí nos quedamos detenidos por siglos de los siglos. Amén. Totalmente, y ahorita como que muy mentalmente, ¿no? Así me imaginé como estos círculos, ¿no? En donde es una dualidad, otra dualidad, y que ese espacio es el respeto, ¿no? Lo que Ajá. es el punto ahí de que los El une, encuentro. pero muchas veces justo por estar viendo solamente un solo punto de vista, un solamente derecha o izquierda, nos damos cuenta, no nos damos cuenta que verdaderamente hay una solución, ¿no? O que verdaderamente hay como en medio algo que se comparte entre ambos y que siempre hay una respuesta, ¿no? Por más loco que parezca, creo que es cierto, como que podemos nosotros mismos moderarnos, tolerar y hacer que las cosas fluyan como debe ser, ¿no? O sea, Sí. no hay una sola forma de existir, pero sí hay formas de respeto, ¿no? Y creo que ustedes con su música apoyan mucho este lado. Y justo quiero hablar ahora como de Háblame de ti, que de nuevo hace referencia a la otredad, ¿no? Cuando escribes Yo soy la frontera, a mí me llama mucho la atención esta frase porque te refieres a la frontera como un límite que puede protegerte, como un límite que puede separarte o como algo que transforma nuevamente, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes ven esta frontera y cuál sería la frontera que ustedes tienen como los desaparecidos? Oh, bonita pregunta de nuevo. La frontera existe y separa, o como tú bien dices, es un desafío a superar según la postura que cada uno tenga. Puede ser una protección también esa frontera, que uno elige. Pero lo que dice la canción finalmente es que tú estás eligiendo. Eso es todo. Yo soy la frontera. Eso dice, yo soy, porque finalmente eres tú el que está eligiendo si es tu escudo, si es tu frontera a vencer, si en realidad existe. Porque esa es la pregunta. Mira un mapa, toma un mapa del mundo ahora y dime, ¿dónde están las fronteras? Muéstramelo. No vas a poder, salvo que, claro, tu educación te diga, o la rayita que pintaron encima de algo, diga hasta aquí llega este país y acá parte el otro, pero finalmente la frontera es un acuerdo, es una Ahora, convención. la gracia de la música es justamente esa, es la reinterpretación bajo tu propia visión, ¿cierto? Para mí, en el caso particular de Háblame de ti, cuando dices yo soy la frontera, es justamente que tú mueves la frontera donde tú quieras estar. O sea, eh, tú al moverte de país, al moverte de ciudad, estás moviendo contigo esa línea imaginaria. Eres tú la frontera. Todos somos migrantes. No hay nadie que pueda decir que es 100% puro. Todos somos Exacto. migrantes. Todos venimos de algún lado. No somos ni de aquí ni de allá, somos de todas partes del mundo. Entonces, eso al final hace que, en particular esta canción, habla justamente de que y el único equipaje que tienes eres tú, y la línea de la frontera eres tú. Por lo tanto, donde estés va a ser tu pueblo, tu tierra, tu gente, Tu y hogar. vas a poder estar en ninguna parte, o sea, en cualquier parte y llamarlo hogar. Finalmente eso es lo que yo interpreto de Háblame de ti, ¿cierto? No Sin hay una duda, frontera real, ¿cierto? porque como bien dice Pablo, finalmente el génesis de la canción habla del inmigrante, ¿no? De esta alma inmigrante de todo ser humano que existe desde que antes que existamos, ya estábamos migrando para poder conseguir algo distinto o un mejor pasar a la familia o a la manada o a la tribu. Entonces,
pensar que, de nuevo, existen fronteras realmente. Claro, es una convención social de un acuerdo para poder simplemente funcionar y ponernos de acuerdo, lo cual me parece muy bueno porque finalmente se generan culturas dentro de esas fronteras también. Como tú bien dices, puede ser un escudo de protección más bien esa frontera de una cultura en particular que no quiere perder lo propio versus la que está al lado, que finalmente sí es otra cultura. Pero bueno, ¿cómo nos respetamos? Inventemos esta frontera y hagamos tratados, en fin. Pero tratémonos bien realmente. Si finalmente vamos en la misma roca azul que flota entre millones de miles de rocas, no será el momento de pensar así, creo yo. Bueno. Totalmente. Me gusta porque también lo ven con un tono muy de no reinventar, más bien reivindicar como el significado, ¿no? De la frontera, no como algo negativo, más bien yo veo mucha esperanza dentro de sus canciones. Yo noto como esta parte suya que es una necesidad por expresar lo que hay dentro, y creo que eso lo hace muy humano y creo que eso nos atraviesa a todos, ¿no? Por el simple hecho de existir, seamos chilenos, mexicanos, de Latinoamérica, de cualquier lado, esa es una parte, ¿no? Creo que ahorita me estoy enfocando muchísimo en la letra, pero me gustaría hablar ahora del sonido, ¿no? Ustedes como sonido, ¿cómo han llegado así, ¿no? Como esta comparación que me decías del New Wave, ¿no? Y con sonidos que tienen más que ver con la raíz, con sonidos un poquito más, como charanga, ¿no? O sea, como de repente esta onda un poquito más, de música popular latinoamericana. ¿Cómo llegaron a este sonido y cómo ustedes lo podrían definir, ¿no? O sea, tomando en cuenta todas estas referencias para que la gente conozca su proyecto. Mira, nosotros partimos creando una base sonora que está mezclada entre el folclore andino y el New Wave, donde por ahí por una entrevista nació la terminología, si se le quiere poner algún término, de folk New Wave, ¿cierto? Que es este folclore andino, o New Wave andino también le han dicho, ¿cierto? Me gusta más el New Wave andino, yo creo. Pero al final la suma es música de los años 80, donde nace todo la utilización de los sintetizadores, de los sonidos electrónicos, ¿cierto? Y nosotros lo reinterpretamos con la música folclórica andina, con el uso de quenas, de zampoñas, de charango, de bombo legüero, que son instrumentos de creación andina, ¿cierto? Y estas dos cosas las metimos en una música y nació el New Wave andino. Y viene también de la exploración que tienes dentro, que nosotros, en el caso de nosotros que somos hermanos con José, de la exploración de raíz que tenemos desde la casa, que nosotros, mis padres, o sea, mi padre, el padre de José también, él es folclorista. Ajá. Él en Chile fue folclorista del año 69 al 89, tuvo un grupo que le fue bastante bien, ellos fueron ganadores del Festival de Viña, ¿cierto? Y nosotros nacimos con la guitarra en la mano, nacimos en estas peñas folclóricas, si se podría decir de alguna manera, en donde la familia entera se juntaba a cantar, todos mis primos, hermanos, familiares eran músicos, entonces nacían estas peñas folclóricas y la sangre tira más que cualquier cosa, entonces nosotros tratamos de rescatar esto que por años lo vimos como algo que recorría nuestro ADN día a día, que era el folclore. Y siempre está por el otro lado la música anglo que llevamos dentro de nuestra cultura, ¿cierto? Y de ahí se rescata el New Wave, ¿cierto? Y nace este New Wave andino que viene a representar y no olvidar lo importante que son tus raíces latinoamericanas o americanas, ¿cierto? Y se crea este estilo de música que la verdad le ha llegado mucho a la gente porque yo creo que reconecta con lo ancestral y reconecta con lo actual. Entonces, al final la gente se termina conectando porque yo creo que tu ADN hace mover algo en tu sangre, ¿cierto? Cuando escuchas una cumbia o escuchas un 3/4, un 6/8, o tienes una chacarera o escuchas el sonido del charango, automáticamente tú lo rescatas como algo propio. Y yo creo que eso te lleva a un viaje ancestral automáticamente y a reconectar con tus raíces. Entonces yo creo que eso es lo que la música de nosotros intenta trabajar, ¿cierto? Que es esta mezcla de dos estilos que no son muy afín, pero que nosotros logramos que fueran afín, ¿cierto? Me encanta.
Sí, como bien mencionas, nos vamos apropiando de la música conforme nuestro bagaje, conforme nuestras dualidades, nuestros matices. Y bueno, chicos, para ir cerrando esta plática, me gustaría cerrar justamente con lo que estamos hablando de Brotarás, que es su última canción. Y a ver, vamos igual a ponernos un poquito reflexivos. Si Brotarás pudiera plantar una semilla en quienes lo escuchen, ¿qué les gustaría que floreciera en cada escucha? Ellos mismos, primero, que florecieran realmente, que se sintiera ese momento en que uno pasa del dolor al otro lado. Hay un momento en la vida en que uno pasa del dolor al otro lado, en que uno deja de sentir esa sensación y viene una sensación de plenitud y de descubrir otra cosa o de reiniciar una nueva, o de que sale una hoja o que brota una hoja. Eso me gustaría, que broten hojas, que broten las hojas que ustedes sientan y quieran y que les nazcan del corazón. ¿Hojas y flores? Sí, ¿por qué no flores? Hermosas flores. Sí, si me lo preguntas a mí en particular, a mí me encantaría que por cada semilla plantada que logremos sembrar nosotros, crezca un árbol de empatía, crezca un árbol de conciencia, crea un árbol de conexión con el entorno. Creo que hoy día lo que más le falta al ser humano es empatía, por esencia. Lo veo en países como Israel, lo veo en países como Irán, lo veo en países como Estados Unidos, lo veo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que más falta hoy es sentir empatía por tu vecino, sentir empatía por el que está al lado tuyo. Y cada vez que nos transformamos más en apáticos, somos más robots, somos menos pensantes, somos menos seres que utilizan sus neuronas para poder entender de que aquí vivimos todos juntos y aquí respiramos todos juntos. Se acaba esto y nos acabamos todos. Entonces, si tú me preguntas qué me gustaría que se sembrara, es la empatía, en realidad. Totalmente. Uy, muy liberador escucharlos, chicos, y también muy inspirador. Les agradezco infinitamente que hayan compartido este tiempo conmigo. Y bueno, igual a la gente de Rock con Madre que nos está viendo por acá, invitarlos a que vean el video de Brotarás, a que sigan apoyando a los desaparecidos, a que no los pierdan de vista del mapa en estos próximos meses del 2025. Sí, se vienen cosas entretenidas, y puedo aprovechar así rápidamente de invitarlos este sábado 28. Vamos a estar tocando en el Festival de Sanación ahí en Roma, en Huerto Roma. Ah, claro. En la Roma Norte. A las 5 de la tarde estamos en el Festival de Sanación del Huerto, este sábado 28. Y el 12 de julio vamos a estar en Toluca en el Foro Cultural 304. Y digo estamos porque soy yo con un acompañante que no es mi hermano, pero que es mexicano, y ya les voy mexicana en realidad. Y ya les voy a presentar quien me acompaña mientras Pablo regresa, porque la idea es presentar el disco completo en octubre, que espero podamos estar ahí todos juntos y conozcamos a las caras de la Tribu del Sol, que sé que están haciéndose parte en nuestras redes sociales. Los invito también ahí, Los Desaparecidos Oficial. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por ese aviso. Y bueno, justamente ahí se ve que también comparten su música, ¿no? No solamente como dos hermanos, sino también unen a esta tribu a más gente. Y pues acá, ya saben, tienen un medio también que se unió a la tribu. Bienvenida, y Marcela, esperemos tener noticias de ustedes muy, muy, muy pronto, ¿vale? Muchas gracias por el espacio, de verdad, por las preguntas. Gracias por la invitación. Hermosas preguntas realizas, así